Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto podernos reunir un domingo más para escuchar la palabra de Dios. Eh, para nosotros, para la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Y el anhelo de mi corazón es que ese mismo privilegio lo puedan sentir ustedes al escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio maravilloso que en la misericordia de Dios se nos ha provisto. Entonces agradecido con Dios plenamente por otorgarnos estas plataformas virtuales que estamos utilizando hoy en día para poder transmitir la palabra de Dios fielmente. Así que mis hermanos, les acompaño a que oremos, vamos a dar gracias al Señor, vamos a pedir, obviamente nosotros dependemos de Dios plenamente, así que vamos a orar pidiendo a Dios su ayuda y guía para esta mañana. Padre bendito, gracias Señor Jesús le damos por la oportunidad que nos da de predicar, de hablar, de escuchar su palabra, Señor. El anhelo de nuestro corazón es que el Espíritu Santo sea, Señor, transformando nuestros corazones para que cada día más podamos ser a imagen de Cristo, Señor. Nuestra meta es esa, ser como Cristo. Y sabemos, Señor, que hay mucho que cambiar en nuestras vidas. Que sea hoy su palabra, Señor, transformando y tocando nuestros corazones. Pedimos, Señor Jesús, perdón por nuestros pecados y agradecemos, Señor Jesús, por la misericordia mostrada hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado, gracias a Dios, al capítulo 19 del libro de Juan. Estamos por terminar, estamos a 2 capítulos de terminar el libro de Juan. Estoy seguro de que para cada uno de nosotros el estudio de este libro ha sido un libro de bendición para nosotros. Hemos podido ver la deidad de Dios, hemos podido ver grandes milagros de Jesucristo, podemos ver la sabiduría de Dios, atributos de nuestro Señor Jesús. Y el día de hoy vamos a empezar a estudiar, como digo, desde el versículo 1 del capítulo 19 al versículo 16. Antes que nada me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada con nuestro hermano Julio César. Y me gustaría arrancar que recordemos que Jesús fue acusado falsamente, no solo en este capítulo 18 que estudiamos la semana pasada, sino a lo largo del libro de Juan. Podemos darnos cuenta cómo Jesús fue acusado falsamente. Jesús fue acusado de malhechor, de mentiroso, de blasfemo. Incluso en capítulos podíamos ver y nos dábamos cuenta de que Jesús era acusado de que tenía demonio, algo terrible. Claramente también pudimos darnos cuenta la semana pasada que Pilato pudo presenciar la inocencia de Jesucristo. Pilato, un hombre que históricamente era conocido por su injusticia, percibió que el celo y el odio de los judíos estaba queriendo hacer un daño hacia Jesucristo. Llegó en tanto al punto de Pilato pensar en la inocencia de Jesús, que incluso llegó a preguntarle, ¿qué has hecho? Pilato claramente vio superficialmente a Jesús eh, y preguntó de una manera, ¿en verdad tú eres rey? Y es así como muchas veces las personas ven superficialmente hasta el punto a Jesús, hasta el punto de subestimar la obra de Jesús, pensando, ¿en realidad lo que hizo Jesús me puede dar vida eterna? ¿Esto en realidad me puede ayudar, me puede cambiar? Nuevamente, pensando esto superficialmente, así como Pilatos lo hizo. Y no se dan cuenta que Jesús es el Rey eterno, el Hijo de Dios. Y ese es uno de los propósitos del libro de Juan, demostrar la deidad de Dios y mostrar que Jesús es el único capaz de salvarnos de la vida eterna. ¿Sí? También pudimos darnos cuenta en el estudio de la semana pasada que el reino de Jesús, el reino de Dios, no procede ni pertenece a esta tierra, ni a este mundo. Es decir, que el reino de Dios no fue heredado por una potestad humana, ni que fue originario en este mundo, ¿sí?
Por eso entendemos que Jesús es rey desde antes de la fundación del mundo. Eh, a lo largo de nuestro estudio del Evangelio de Juan podemos ver cómo Jesús rechazó tantas veces que lo hagan rey, rechazó que lo exalten o algún otro tipo de recompensa terrenal de este mundo. Para Jesús esto realmente, todas estas cosas que le ofrecía este mundo, no tenían ningún valor para él. Ya en predicaciones anteriores y también la semana pasada hicimos una definición a la verdad. Hemos hablado de que todo lo que hizo y dijo Jesús es verdad. Definimos también a Jesús como la verdad y por lo tanto todo lo que está fuera de él es mentira. Es decir, nuestros conceptos, nuestros pensamientos no bíblicos son mentiras. Nuestros criterios, nuestras formas de actuar que no son bíblicas son mentiras. Solo la palabra de Dios es verdad. Y el hermano Julio César decía algo muy importante, la verdad es muy subjetiva el día de hoy, pero en realidad todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Y por implicación, todo lo que está fuera de la palabra de Dios es mentira. Podríamos calificar a que el mundo se mueve en un mar de mentiras y hay hombres que no ven a la verdad a pesar de que ésta esté a la vista de ellos en toda su plenitud. Y más bien se preguntan qué es la verdad, así como Pilato lo hizo en el versículo 38 del capítulo 18. Si lo podemos revisar rápidamente, la palabra de Dios dijo, y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? La verdad estaba enfrente de Pilato y no la pudo reconocer. A lo largo de este capítulo, de este libro de Juan, también hemos recalcado y hemos visto lo importante que es vivir en la verdad y lo fácil que puede ser solamente hablar de la verdad, pero no vivir en la verdad. Y el hermano Julio César nos hacía entender que debemos aprender a vivir como Jesús, que sigamos a Jesús nuestro Maestro, que vivamos en justicia, en amor, en piedad, en mansedumbre, en paciencia, santificándonos en la verdad. Juan 17:17, su palabra es la verdad. Finalmente, al final del capítulo 18, en el versículo 40, vimos un contraste entre Barrabás y Jesús, entre la verdad y la mentira. Y claro, los religiosos judíos y los demás aprobaron la mentira y reprobaron la verdad. Escogieron escogieron al culpable por el inocente, rechazaron al Rey eterno por la maldad. En todo este libro de Juan hemos visto el odio del mundo contra Dios y la obra de Dios. Y claramente Jesús nos habla que Dios, el reino de Dios, no es de este mundo. Y después de haber resumido toda esta parte que vimos en el capítulo 18, me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias. Vamos a leer en toda la porción de estudio del día de hoy, que conlleva desde el versículo 1 del capítulo 19 hasta el versículo 16. Así que, mis hermanos, pido que por favor abramos nuestras Biblias y me acompañen en la lectura, ¿sí? Versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dijeron voces, diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7. Los judíos respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte
y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Esta es la porción de estudio del día de hoy, que tiene como título El padecimiento de Cristo a causa de mi pecado. Entonces quiero que volvamos nuevamente al versículo 1 de este capítulo 19, que dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Al pasar todas estas cosas que acabamos de resumir, Pilato finalmente decidió azotar a Jesús. Cuando leemos en contexto, como lo acabamos de hacer, juntamente con otros evangelios, como por ejemplo Lucas 23, del 13 al 16, que por tiempo no lo podemos revisar, pero para sus anotaciones, Lucas 23, 13 al 16, cuando leemos en contexto, podríamos decir que la intención de Pilato era declararlo inocente. Al no encontrar nada para inculpar a Jesús, en el capítulo 18 pudimos darnos cuenta de eso. Sin embargo, Pilato tenía enfrente una muchedumbre totalmente enfurecida, así que decidió azotarlo para tratar de calmarlos y posteriormente poder generar un tipo de compasión, por así decirlo, de la multitud hacia Jesús, para dejarlo en libertad. Ya vamos a ver más adelante, igual leyendo en contexto, que esto no sucedió, que no sucedió de esta manera. Entonces lo que quiero que el día de hoy vamos a estudiar es que podamos ingresarnos en lo que realmente, podamos meditar en lo que realmente Jesús está padeciendo en este momento, en todo lo que Jesús va a padecer a causa de nuestro pecado. Entonces quiero que vivamos de esos acontecimientos, quiero que notemos lo que en realidad sucedió en ese momento. Pido a Dios que que pueda yo transmitir ese mensaje, ¿sí? Que podamos meternos en esa audiencia, que podamos percibir tal cual sucedieron las cosas. Entonces, en el versículo 1, el libro de Juan nos muestra que Pilato decidió azotar a Jesús. Este azote se llevó a cabo en el pretorio, el cual era la residencia de Pilato en Jerusalén, en la cual había la palabra de Dios. Habla que había una compañía de soldados que, como vimos cuando estudiamos cómo arrestaron a Jesús, comprendía en esto alrededor de unos 600 hombres. Y este detalle es importante saber porque nos hace saber nos da una pista de qué tan brutal fue el azote que Jesucristo recibió. Este detalle consiste en que cuando Jesús estaba siendo azotado, había los suficientes hombres, los suficientes soldados para alternarse cuando uno de los azotadores se cansaba. Es decir, que la intensidad de este horrible acto, de estos azotes, nunca decayó. Si se cansaba uno de azotar a Jesús, habían otros 599 dispuestos a hacerlo. Entonces la intensidad del azote de Jesús nunca disminuyó. Pero en realidad, ¿en qué consistía este azote? Bueno, déjame decirte, mi hermano, que generalmente era utilizado un látigo, ¿sí? para azotar a la víctima, con varias cuerdas de cuero alrededor que estaban atadas a un palo de madera. Ese era el látigo con el que se hacía.
Estas cuerdas tenían un pedazo de metal o un hueso en su punta o en su extremo, con el fin de poder desgarrar la piel de la víctima. Seguramente Jesús, cuando fue azotado, fue despojado de sus ropas, fue quitado sus ropas y atado en un poste para que su piel de su espalda quedara estirada completamente, para que obviamente no resbale este pedazo de metal o hueso, y así este artefacto pueda cumplir su función, que era desgarrar no solamente los músculos o la piel, sino también venas, hasta incluso órganos internos. Los historiadores hablan de que este castigo, estos azotes que generalmente utilizaban los romanos, eran terribles tanto que cuando las personas eran sometidas a este brutal acto no resistían, debido a que sus cuerpos quedaban totalmente destrozados, despedazados y desangrados. Jesús, Juan 1 nos habla de que Jesús fue víctima de ese azote que te estoy hablando en el día de hoy, de esta terrible acción, y claro, algo que sufrió injustamente. En el versículo 2 del libro de Juan, eh, la palabra de Dios nos dice que los soldados le entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Entonces Jesús no solo fue víctima, como digo, de esta brutal agresión, sino que como leemos en el versículo 2, y en el versículo 2, Jesús fue víctima de otros actos atroces, ¿sí? Una de ellas fue la corona de espinas. Esta corona se presume que tenían espinos de una dimensión de 30 centímetros de largo, a lo que seguramente atravesaron la cabeza de Jesús, ocasionando aún más dolor y sangrado continuo. Esta corona cortaba y perforaba y ensangrentaba la cabeza de Jesús. En el versículo 2 en el versículo 2, parte B, también habla de que Jesús fue puesto un manto púrpura. En otros evangelios podemos leer que no era un manto púrpura, sino un manto de color escarlata, ¿sí? Entonces no es que haya contradicciones en los evangelios, sino que eran narraciones distintas, eran la narración de distintas personas. Entonces era la apreciación. eh, Tal vez Juan lo vio de un estilo púrpura, Mateo le pareció escarlata. Eso es solamente distinta narración, pero en realidad lo que sí estamos seguros es que Jesús fue eh, un, eh, un manto púrpura, ¿sí? Un manto, ¿sí? Que debe haber sido una vestimenta militar que se asemejaba a una prenda real. Lo que querían hacer justamente con este manto, más la corona de espinas y con una caña en su mano derecha, que nos habla Mateo 27-29, era una forma de burlarse también del Señor Jesús, de ofenderlo. Y claro, en el versículo 3, vamos a leerlo en este momento, nos vamos a dar cuenta de que esto era una prueba de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Porque si leemos en el versículo 3, que dice la palabra, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces, todo esto que estaban haciendo, la corona de espinas, los azotes, la caña que nos habla Mateo, era una forma de burlarse del Señor Jesús. Y en el versículo 3 vemos cómo incluso se burlan al decir salve, rey de los judíos. Como si fuera poco, a pesar de toda esta humillación, de todo este maltrato, de todo este azote que estaba recibiendo el Señor Jesús, también recibió bofetadas. En otras traducciones habla de puñetazos de soldados romanos. Podemos imaginarnos cómo deben haber sido las manos de estos hombres a los cuales su labor era utilizar armas para la violencia, para la guerra. Podemos imaginarnos cómo debe haber sido una bofetada de estos hombres en el rostro de nuestro Señor Jesús. Debe haber sido algo totalmente eh, terrible, terrible el acto que estaba haciendo víctima nuestro Señor Jesús en ese momento. Eh, en otras porciones, en otros evangelios, y cuando leemos esto que le daban bofetadas, podría haber sido que los soldados estaban utilizando un juego de burla con violencia con Jesús, ¿sí? Esto consistía en que todos los soldados le mostraban al prisionero los puños, luego le vendaban los ojos y todos menos uno le golpeaban tan duramente como podían.
Luego le quitaban la venda y el prisionero aún estaba consciente. Tenía que tratar de adivinar qué soldado no le había golpeado. Esa era la forma en que supuestamente iban a dejar de golpear. Era imposible que la persona que estaba vendado podía adivinar quién no le había golpeado. Y en otros evangelios podemos ver cómo incluso los soldados se burlan de Jesús al decirle que profetice quién le acaba de pegar. Entonces, esta es una forma de agredir y de humillar a nuestro Señor Jesús. Estos actos, además de violentos, como te digo, tenían el objetivo de humillar a Jesús. Spurgeon dice unas palabras que me parecen tan reales y voy a citar, abro comillas. Oh, que fuéramos tan ingeniosos para darle honra a nuestro rey como lo fueron estos soldados al planear su deshonra. Ofrezcamos a Cristo el verdadero homenaje de honra, ¿sí? Lo que quiere decir Spurgeon es que esa misma imaginación que tuvieron estos soldados para deshonrar el nombre de Dios, toda esta habilidad que tuvieron estos soldados que estaban en ese momento ahí para humillar al Señor Jesús, esa misma imaginación que podamos tenerla para poder honrar el nombre de Dios, que podamos utilizar esa inteligencia, esa habilidad, pero para honrar el nombre de Dios. ¿Sí? Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Como vimos la semana pasada, Pilato mismo reconoció la inculpabilidad, la inocencia de Jesús de todo lo que estaba siendo acusado, y fácilmente se dio cuenta del odio, como leíamos en el resumen o veíamos en el resumen, el celo de los judíos contra Jesús. Al darse cuenta de esto y queriendo calmar a la muchedumbre enfurecida que estaba realmente, Pilato toma la medida de azotar terriblemente a Jesús y presentarlo nuevamente a los judíos. Es decir, el plan de Pilatos era azotar a Jesús brutalmente, humillarlo y de esta manera presentarles a los judíos para que ellos tengan compasión por él y dejarlo libre. Claramente este plan, vamos a leer en el versículo 6, no fue suficiente para toda esta agresión, todo este maltrato, toda esta humillación no había sido aún suficiente para los judíos. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, cuando le vieron destrozado a mi Señor Jesús, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Es posible que en ese momento Pilato pidiera el agua para lavarse las manos, esa frase tan conocida. El agua pudo lavar en realidad sus manos, pero no pudo limpiar la culpa de su corazón, ¿verdad? El rostro de Jesús, como te menciono, en ese momento debe haber estado irreconocible de tanto maltrato, de tanto golpe, de tanto latigazo, de tanto puñetazo que había recibido. Pero como vemos en el versículo 6, los principales sacerdotes, los alguaciles, los judíos, esto no había sido suficiente. Ellos querían ir más allá, así que gritaron y pidieron a Pilato que lo crucifique. Jesús tenía que seguir pagando la causa de nuestro pecado. Y esto es lo que quiero yo que nos podamos notar, todas estas cosas que nuestro Señor Jesús tuvo que padecer. Y por eso también en el día de hoy quiero detallarte qué es lo que estaban solicitando los judíos con el tema de la crucifixión. La crucifixión, puede ser que muchos de ustedes lo sepan, pero era una forma de castigo adoptada por los romanos. Era una manera de alargar el padecimiento de la víctima antes de su muerte segura. Era una muerte segura la crucifixión. Era una especie de tortura lenta y salvaje que dejaba a sus víctimas colgadas incluso por días. Y las víctimas, las personas que eran crucificadas podían morir
por muchas razones. Podían haber sido comidas por animales o aves salvajes, por agotamiento, por deshidratación, fiebre, por sofocación o ahogamiento, ya que al tener las piernas cansadas, el estar crucificado ahí no permitía respirar cómodamente a las personas que estaban colgadas. Entonces, las personas que eran crucificadas tenían que utilizar sus piernas cada vez que querían tener un soplo de aire adicional. Es así que la ruptura de las piernas para estas personas que estaban siendo crucificadas era una forma de acelerar la muerte de estas víctimas, porque en realidad ya no podían respirar. Como vamos a ver más adelante, Jesús no fue roto ningún hueso como había sido escrito justamente por los profetas, porque cuando ya los romanos se acercaron a romper las piernas a Jesús, se dieron cuenta de que Jesús había exhalado por última vez, por lo que ya no era necesario romper sus piernas. Pero obviamente sabemos que Dios tenía el control de eso para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces, esa consistía en la crucifixión. En el tema de las manos, eran clavadas a través de las muñecas, ¿sí? Los pies a través del empeine, ¿sí? Muchas veces se utilizaba el mismo clavo para ser traspasados los dos pies, a veces no. Y como mencioné antes, la crucifixión no era era una forma dolorosa y una tortura lenta para sus víctimas, porque todas estas heridas no eran mortales, ¿sí? El hecho de que ponerle un clavo en la muñeca a la persona que iba a ser crucificada no era una herida de muerte, pero seguramente esta herida debe haber sido muy, muy dolorosa y muy sangrienta, porque como sabemos, aquí en la muñeca pasa gran cantidad de vasos sanguíneos, de venas, eh, que, que al ser perforados por un clavo, la cantidad de sangre que debe haber salido era bastante, ¿sí? Por eso decimos que todo este tema de la crucifixión, todas estas torturas, no sé si llamarlas de otra manera, pero eran torturas, eran insoportables, eran dolorosas, eran intolerables y sangrientas, y que obviamente poco a poco iban acabando con la víctima de Jesús. Esto era lo que estaban eh, pidiendo los judíos a Pilatos que se haga con Jesús. Los teólogos expertos señalan que una característica también de la crucifixión no solo era el dolor, sino también era la humillación de todo su proceso. Nosotros sabemos, y vamos a leer más adelante, a partir del versículo 17, cómo Jesús incluso tuvo que ir cargando su cruz, ¿sí? Llevar su propia cruz y colgar una placa con la acusación que se le estaba haciendo. Vamos a ver más adelante, si Dios nos permite, en la próxima semana, cómo fue la crucifixión, cómo se desarrolló la crucifixión de Jesús, ¿sí? Para estos líderes judíos, como te mencioné, el azote que le dio Pilato y sus soldados a Jesús no fue suficiente, ¿sí? El odio que tenía esa muchedumbre que estaba totalmente airada no era suficiente todo lo que había sido. Así que pedían más. Estaban pidiendo este acto atroz que te acabo de detallar para que el hombre más justo y perfecto que ha pisado este planeta eh, sufra inocentemente todos estos padecimientos. Y este, como te digo, es el odio puro del hombre hacia Dios. Pero esa es la paga de nuestros pecados, mis hermanos. Leamos versículo 17, por favor. Los judíos le respondieron: nosotros no tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Muchas veces a lo largo del Evangelio de Juan vemos que acusaron muchas veces a Jesús de blasfemo al hacerse igual a Dios, ¿sí? Según los judíos de este momento, esto era una mentira. Ellos no pensaban que Jesús era el Hijo de Dios, por lo tanto fue el elemento clave para poder apresar a Jesús, para poderlo capturar y obviamente matarlo, ¿sí? Al decir esto, los judíos se estaban basando en Levítico 24:16, que por favor te pido que me acompañes. Levítico 24:16. Sí, ellos estaban apoyando en esta porción de las escrituras
en los mandatos que el Señor les había dado a los levitas para como sacerdotes. ¿Sí? 24:16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Estos estaban basando los judíos para poder, al pedir la crucifixión de Jesús. Versículo 8, mis hermanos. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Sí? La cultura romana era una cultura supersticiosa por naturaleza. Por lo que podemos decir que este miedo que tuvo Pilato, que detalla aquí Juan en el versículo 8, ¿sí? No era un temor de redención a Jesús, ya que si hubiera sido así, este hubiera dejado en libertad al rey, a Jesús, hubiera dejado en libertad y hubiera asumido las consecuencias de su decisión. Pero en realidad podemos darnos cuenta, como leímos en contexto, Pilato tuvo más miedo por el tema de ser supersticioso. No se sabe a ciencias ciertas, pero podríamos decir que Pilato podría haber pensado que Jesús, con el título que obviamente los judíos le estaban declarando como el Hijo de Dios y que en realidad era, pero él tal vez no tenía un conocimiento de qué en realidad significaba la venida de Jesús, ¿sí? Entonces lo que tal vez él pensó que tenía poderes sobrenaturales y que los podía utilizar en su contra debido a que encima más pocas horas antes había decidido azotar a Jesús. Así que podríamos decir que el miedo de Pilato podría estar más relacionado a un temor a la venganza en ese instante de Jesús hacia él, más que un miedo santo y reverente de Jesús como Dios mismo, ¿sí? Y en el versículo 9 podemos darnos cuenta, ¿sí? Si podemos leerlo rápidamente, dice: y entró otra vez en el pretorio, ¿sí? Y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿Sí? Entonces Pilato estaba confundido, no sabía qué hacer, que volvió a entrar nuevamente al pretorio, en su lugar donde tenía que decidir qué iba a hacer con Jesús, y rápidamente le pregunta: ¿de dónde eres tú? Y obviamente en el versículo 9 también podemos darnos cuenta de que Jesús no le dio ninguna respuesta, y entonces le dijo a Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿Sí? Y aquí es la parte importante también, ¿sí? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Sí? Vemos a un Pilato herido en su orgullo y queriendo intimidar a Jesús a través de su poder terrenal, ¿no es cierto? Pilato no podía creer que Jesús no hablara para defenderse, no podía creer que Jesús no rogara por su vida como muchos otros me supongo que lo habrían hecho delante de Pilato. Pilato tampoco podía creer que Jesús no estuviera intimidado o impresionado por el representante de Roma que lo juzgaba, es decir, por Pilato. Si el hecho no estaba intimidado Jesús al estar frente a Pilato, a ese representante de Roma. Jesús estaba, podemos ver a Jesús que estaba en confianza en la voluntad de Dios Padre, en el poder de Dios, estaba confiado en el poder de Dios, y eso lo demuestra con las palabras hermosas que lo habla en el versículo 11. La palabra de Dios dice: respondió Jesús. Mira bien, mi hermano, lo que va a responder Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Wow, como te digo, qué hermosas palabras de Jesús. Aquí tenemos una gran verdad, un gran principio aplicable para nuestras vidas, que como Iglesia Cristiana Fuente de Vida la memorizamos este día viernes. Que a pesar de toda esta difícil y violenta situación que Jesús estaba enfrentando, Él mismo sabía que Dios estaba bajo control de esta situación. Ni lo más terrible que podemos enfrentar en nuestras vidas, mis hermanos, no está fuera del control de Dios. Todo está sobre el control de Dios. Quiero que lo puedas guardar eso en tu corazón. Yo sé que tú lo sabes, pero en realidad quiero que lo recuerdes y que lo tengas en tu corazón. Que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas. Todo está bajo su voluntad. Así que vivamos confiadamente, porque lo que está ocurriendo en tu vida en estos días, lo que sucederá mañana, es voluntad de Dios para ti. No tengas miedo, porque es la voluntad de Dios.
Jesús estaba confiando plenamente en la voluntad de Dios. Todo indicaría de que Pilato en esta situación tiene el control de definir la sentencia de qué iba a pasar con Jesús. Todo indica esto, pero no es así. Jesús lo sabía y sabía que la autoridad de Dios estaba en control de todo eso. Pilato solamente estaba actuando bajo el poder de Dios. Parecía que Jesús estaba en el juicio delante de Pilato, que Jesús estaba siendo acusado estaba teniendo un juicio delante de Pilato, pero en un sentido más grande, en realidad Pilato estaba en un juicio delante de Jesús. Pilato falló su prueba. Pilato estaba enfrente de Jesús, del Dios mismo, del Dios vivo, pero por miedo a la multitud sentenció a un hombre que sabía que era inocente a una muerte tortuosa. Todo estaba planeado para el plan de redención de Dios. Como hemos visto antes, este principio bíblico no deslinda de responsabilidad a lo que Pilato y Jesús estaban haciendo en ese momento. Jesús reconoció el poder de Dios Padre y este fue el consuelo y confianza que Jesús en esos momentos de dolor y sufrimiento. Esa fue la confianza en Jesús, en que Dios tiene el poder de todas las cosas. Sí, a pesar de que acababa de sufrir violencia, acababa de sufrir sufrimiento, acababa de sufrir maltrato, humillación, pero Jesús reconoció que Dios tiene el control de todas las cosas. Mis hermanos, nosotros también somos responsables de cómo pensemos y de cómo actuemos en esas situaciones de difícil comprensión en nuestras vidas. Y asimismo nuestro consuelo en esas circunstancias difíciles es el saber que Dios es soberano y que su providencia se manifiesta en nuestra vida para siempre. Gloria a Dios, mis hermanos, porque Él tiene el poder de nosotros. Recuerda eso, mi hermano. En nosotros está esa responsabilidad de cómo vamos a responder ante esos momentos difíciles. Y debemos responder así como Jesús le hizo, con plena confianza en el Dios vivo. Amén. En el versículo 11 también Jesús dice, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. En esta parte B del versículo 11, no estamos seguros si se refirió a Judas, que es el que le entregó desde un principio, o a Caifás, que lo acababa de entregar a Pilato, pero lo que sí estamos seguros es que si era el uno o era el otro, delante de Dios los dos eran igual de pecadores. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Después de cómo Jesús responde a Pilato, lo que vimos en el versículo 11, Pilato estaba seguro de la inocencia de Jesús. En el capítulo 18 estudiamos que Pilato percibió la inocencia de Jesús. Y Juan el apóstol lo detalla en este versículo 12 que en realidad Pilato lo quería soltar. Y como te digo, la estrategia de Pilato era azotar a Jesús para poder dejarlo, para después soltarlo, ¿sí? Pero vemos obviamente la declaración de los judíos, una declaración que junto al versículo 15, ¿sí? Si podemos mirar nuestros ojitos hasta el versículo 15, donde dice, en la parte B, donde dice, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y me parece un tanto, pero lo diríamos percibir un tanto irónica y de doble moral estas declaraciones del pueblo judío, que obviamente estaban cegados por el odio. Recordemos que los judíos esperaban a un Mesías liberador del yugo romano, querían un Moisés que los librara de este yugo romano, querían ser liberados, pero ahora más bien parece que estos judíos estarían a favor del César y que lo que querían hacer era honrar al César, pensando de que el hecho de soltar a Jesús iba en contra de los intereses de la corona romana, del imperio romano, ¿sí? Qué tristeza ver a personas que se han negado el privilegio de ver la verdad expresada en Jesús.
Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo, Gábata. Este versículo nos muestra que Pilato está confundido, ¿sí? Pilato está sin saber qué decir ante la presión de los judíos y la verdad. Pilato se sentó en el lugar donde tenía que decidir cuál iba a ser la sentencia de Jesús, qué iba a pasar con Jesús. El emperador romano era conocido, el César era conocido por su desconfianza continua de traición, de tal manera que él castigaba a todos los que él pensaba que lo iban a traicionar, ¿sí? Y sin lugar a dudas, Pilato también tenía miedo de ser castigado por el César por una presunta traición de parte de él, en otras palabras, y dejaba libre a Jesús. Entonces, con los versículos 12 y 15 podríamos decir que, en pocas palabras, los judíos le estaban amenazando a Pilato que si lo dejaba ir, ellos iban a ir con el César, y obviamente el que pagaría las consecuencias de eso era Pilato. Y más que seguro que lo iba a hacer con su vida. Versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Con el escrito "era la preparación de la Pascua y como la hora sexta", Juan quiere transmitir, ¿sí? Esto de los horarios, quiere transmitir a nosotros que Jesús es ese mismo cordero que iba a ser sacrificado por la expiación de nuestro pecado, ¿sí? Ese mismo sacrificio que se iba a llevar en la Pascua para la expiación de los pecados. Ese mismo cordero era el cordero de Dios, pero que iba a morir una vez y para siempre, y que iba a resucitar, pero solo una vez iba a hacer este sacrificio para redención de nuestros pecados. Cuando Pilatos dice: "He aquí tu rey", Pilatos se está burlando nuevamente de los judíos y está obviamente molesto por la amenaza que lo acababan de hacer, pero también está menospreciando a Jesús, en la manera de sugerir a Jesús como un rey sin honra, por así decirlo, ¿sí? Era como si Pilato estaría diciendo: este es el mejor rey que pudieron conseguir. Pilato en realidad no sabía con quién estaba en realidad tratando. Vamos terminando, mis hermanos. Pero ellos gritaron: "Fuera, fuera, crucifícale". Pilato les dijo: "¿A vuestro rey he de crucificar?". Respondieron sus principales sacerdotes: "No tenemos más rey que César". Pareciera que estaban a favor del César. Versículo 16. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato pensó que podría salvar a Jesús, como te comenté, humillándolo. Pilato cedió ante la amenaza judía. Él prefirió agradar al mundo, no perder lo que le ofrecía el mundo, el sistema. Se apegó al deseo de los judíos por razones de poder, de política, para no enfrentarse a la desaprobación del César. Hoy en día, mis hermanos, hay personas que prefieren dejar a Dios a un lado por lo que este mundo ofrece. Eligen el poder antes que Dios, eligen el dinero, la aceptación, la fama, cualquier cosa que este mundo puede ofrecer. Eligen eso antes que Dios. Mi hermano, el día de hoy quiero que pienses y que seamos sensatos con las cosas eternas que Dios nos ofrece. Y como dice Pablo, que sigamos en la carrera de la fe. Pilato cometió un error judicial, por así decirlo, a pesar de que, como dato curioso, Roma era conocido por sus juicios justos en todo el mundo. Azotar a Jesús, un hombre justo, era enteramente ilegal. Pilato lo hizo porque creyó que esto aplacaría la ira de los judíos y porque pensaría que no iba a perder lo que el mundo le había ofrecido. El Señor Jesús fue tan golpeado que quedó prácticamente irreconocible. Y hoy quería que entendamos la crueldad que Jesús padeció a causa de nuestro pecado. Quería que entendamos en realidad todo lo que Jesús tuvo que afrontar. Y estoy seguro que, y lo creo con todo mi corazón, que si tú y yo hubiéramos estado
físicamente en ese momento y hubiéramos visto a Jesús en lo que describe Juan aquí, en todos esos azotes y más adelante en la crucifixión, tu corazón y el mío se hubieran partido y destrozado el día de hoy porque amamos a Cristo. Quiero dejar claro que Jesús soportó todos estos azotes, todos estos dolores, no porque tú o yo seamos importantes, sino porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no lo hizo porque tú y yo lo merecíamos, sino que Él se entregó por amor y obediencia a Dios Padre. Claramente lo que está sucediendo en este capítulo 19 del 1 al 16 era el cumplimiento de lo que dice Isaías 53, versículo 3 y 7. Y me gustaría que lo leamos para que podamos ver el cumplimiento de la palabra de Dios con lo que está sucediendo en este momento. Isaías 53 es un libro que relata mucho, es una parte de que relata mucho acerca del Mesías. Por eso solo quiero que lo leamos del 3 al 7. La palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres. Claro que sí, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús permaneció en su misión, hermano, y no se rebeló ante semejante masacre que ya fue víctima y que aún faltaba con la crucifixión. Todo esto el Señor Jesús sabía que tenía que atravesar como paga de mi pecado y de tu pecado. Tan seguro estaba Jesús que se mantuvo férreo en medio de todos estos actos violentos. Jesús tuvo la confianza plena en el plan de Dios. Observemos la dignidad del Señor Jesús durante todo este proceso. Parecía como que si no le estuvieran juzgando a él. Pilato fue obligado a hacer una elección. ¿Sería Jesucristo o elegir cumplir la voluntad del Imperio Romano? Elegir a Cristo las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas, los judíos, eligieron entre Jesucristo y el César. Eligieron al César. Entre Jesucristo y Barrabás. E hicieron todos ellos una terrible elección. Exclamaron: no tenemos más rey que el César. Mis hermanos, vendrá el día cuando tendremos que elegir entre Jesucristo o el mundo. Y esto es una elección de todos los días. Entre Jesucristo y mis placeres. Entre Jesucristo y mis deseos. Entre Jesucristo o lo que mi corazón quiere. ¿Qué estás eligiendo? ¿Qué has elegido? ¿Qué vas a elegir? Y quiero que recuerdes lo que dice Mateo 12:30. El que no está conmigo, está contra mí. Mis hermanos, que Dios nos dé sabiduría y podemos elegir a Jesús. Que en realidad amemos la luz. Que en realidad amemos a la verdad. Que en realidad amemos a Jesús con todo nuestro corazón y como veíamos la semana pasada, que no solo hablemos de la verdad, sino que vivamos la verdad. Mateo 12:30 nos advierte que en el momento que elijamos
en contra de Cristo, estamos dando rienda suelta a todo lo que el César representa en la actualidad, es decir, a la idolatría, la codicia, la ira, el egoísmo, el orgullo. Y una vez que elegimos al César, o que elegimos a todas las cosas que nosotros pensamos que son verdad, nos estamos yendo en contra de Jesús. Hablamos tanto acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero muy pocas veces nos detenemos a meditar todo lo que esto conllevó. La intención de la predicación de hoy es que tú puedas entender todo lo que conllevó la crucifixión de Jesús, todo el dolor que padeció cuando fue azotado, toda la humillación que sufrió cuando fue burlado, cuando hicieron mofa de Jesús. La crucifixión, los azotes, las burlas, las humillaciones de Jesucristo fue uno de los momentos más viles, y podría aclarar que fue el momento más vil e infame en toda la historia del mundo. Pero también significó nuestra redención. Y por eso quiero invitarte a que medites, a detenerte y meditar y admirar a nuestro Señor Jesús. La cruz fue una propiciación de misericordia. La cruz y el azote fue el lugar donde fue hecha la completa satisfacción a la ira de Dios. Jesucristo llevó nuestra culpa y la justicia de Dios quedó satisfecha. Jesucristo fue un sacrificio perfecto. Él fue el Salvador, es el Salvador, y se convirtió Él mismo en una ofrenda por el pecado. La cruz representa una sustitución de nosotros. Mi hermano, quiero contarte que tú merecías esos azotes, que tú sí merecías esas bofetadas, pero Jesús ocupó nuestro lugar, sufriendo en lugar del pecado, sufriendo en lugar de tú o mí. Ocupó nuestro lugar. ¿Qué es para ti en realidad la obra de Jesús? ¿Qué es en realidad para ti el padecimiento de Jesús? En esta mañana el anhelo de mi corazón es que entender todo este padecimiento de Cristo sea tu gozo de salvación el día de hoy. Que cada vez que tengas que elegir entre el pecado y la obediencia, entre el pecado y Jesucristo, recuerdes que ese pecado fue la causa de todos esos dolores atroces, terribles que sufrió nuestro Señor Jesús. Toda esa violencia y toda esa humillación. Cada vez que tú quieras elegir esos pecados en tu vida, puedas analizar y detener de que eso fue lo que ocasionó tanto dolor a nuestro Señor Jesús. Es decir, que cada mentira, cada pensamiento que hay en nuestra vida, cada pecado, es una causa más del padecimiento, fue una causa más del padecimiento de Cristo. Gloria a Dios por eso, mis hermanos, porque no hubiéramos podido soportar tan acto terrible. Cuando entendemos todo esto, entonces estoy seguro de que tú y yo lucharemos por esforzarnos por agradar a Dios, del elegir a Jesucristo antes que a nosotros mismos. Porque los que en realidad somos merecedores de tales viles actos éramos tú y yo, no Jesús. Gracias a nuestro Señor que hoy podemos gozar de esa libertad en Cristo. Él tomó nuestro lugar. Y hoy quiero que glorifiques a Dios por ello, porque como vimos, todos estos actos atroces eran consecuencia de nuestros pecados, causa de nuestro pecado. Oremos. Padre bendito Jesús, gracias Señor le damos, porque no somos merecedores, Señor, de ser llamados sus hijos, Padre, porque tantas veces hemos elegido el pecado antes que a Jesucristo, porque no hemos podido darnos cuenta de su soberanía, de su poder
y no hemos descansado en Él. Gracias, Señor Jesús, le damos, porque sabemos que usted tiene el control de todas las cosas, que usted hará su voluntad en nuestras vidas. Usted hará su voluntad en la vida, en la vida de las personas que amamos. Gracias, Señor Jesús, porque en su providencia usted, Señor, pagó por nuestros pecados. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias, Señor, por ocupar nuestro lugar. Gracias, Señor, por recibir esos azotes que tú no los merecías. Gracias, Señor Jesús, por recibir esas humillaciones y esas bofetadas, aún sin merecerlas. Gracias, Señor Jesús, porque me libraste de todo eso, Señor. Gracias, Señor Jesús, por sustituir esa paga, Señor, por cumplir esa demanda, Señor Jesús, de la justicia de Dios. Y gracias porque hoy podemos acercarnos al Padre a través de tu obra, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, y oro para que todos los que pudimos escuchar la palabra de Dios el día de hoy, podamos, Señor, vivir confiadamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.